Vamos a la palabra del Señor. Quiero llevarte al libro de Job. Job, capítulo 1. Quiero hablarte un poquito acerca de cómo Dios trae restauración, Dios trae restitución. ¿Qué significa restituir? Que tú puedas recuperar lo que el enemigo te ha robado. Que tú puedas recuperar lo que el ladrón se ha llevado. Y es muy importante entender que a todos el diablo nos ha robado algo. La Biblia enseña que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y a todos en algún área de nuestra vida el ladrón nos ha quitado algo. Sin embargo, viene un tiempo de restitución y necesitamos nosotros conocer los principios de la palabra de Dios que nos hablan en torno a la restitución que Dios nos da. En el capítulo 1 encontramos, en el versículo 1, dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las características de este hombre. Las características de este hombre no las estaba presumiendo él mismo. A veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, somos íntegros en nuestra propia opinión, somos personas correctas en nuestra propia opinión. Pero aquí está Dios hablando de un hombre llamado Job, y las características que Dios dice de este hombre es que era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Este es el testimonio que Dios da acerca de Job. Además de eso, la escritura nos enseña que él tenía 7 hijos y 3 hijas. En aquel entonces no había mucha televisión, ¿verdad? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjate bien, lo primero que el Señor habla es las características de Job como persona, las características de la integridad de Job. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en segundo plano pone que era dueño de una hacienda grandísima. Esa hacienda grandísima, podemos entender, vino como resultado de vivir en el temor de Dios. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando alguien vive sabiamente, vive tomando decisiones que no ofendan el corazón de Dios, que no ofendan los principios de la palabra del Señor, esta persona entonces vive sabiamente. Pero la palabra también nos enseña que el que vive sabiamente, a su mano derecha tiene riquezas y honra, y a su mano izquierda tiene larga vida. Por esa razón Job tenía riquezas y honra y larga vida, porque era un hombre que vivía en el temor del Señor. ¿Está aquí conmigo? Entonces, esto confirma lo que Mateo 6 nos dice, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá como una añadidura a nuestra vida. Pero veamos algunas otras características de Job. Miremos a sus hijos. Dice el versículo 4 que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí la escritura nos muestra que ellos hacían el banquete el día de su fiesta, de su cumpleaños, comían, bebían e invitaban a sus hermanas para que también vinieran a pachanguearse con ellos. Terminado el banquete, dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que hacía sacrificios a Dios por sus hijos, porque decía: quizás mis hijos, mientras andaban hasta atrás, ofendieron el nombre de Dios, y entonces voy a ofrecer un holocausto por ellos. Le era más fácil a Job dar una ofrenda a Dios que reprender a sus hijos. Le decía: pónganse hasta atrás si quieren, que al rato yo voy a ofrecer una ofrenda por ustedes. Por esa razón encontramos que después el enemigo se robó los hijos de Job. Es muy importante que nosotros entendamos nuestra responsabilidad
con nuestros hijos. En el versículo 17 y en el versículo 18, cuando le vinieron a dar la noticia a Job de que se habían perdido sus asnas, sus camellos y todo lo que tenía, dice el versículo 17 que uno de los mensajeros llegó y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Entre tanto, versículo 18 dice: vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate bien, este hombre era un hombre ejemplar, Job, temeroso de Dios. Sin embargo, él no le ponía freno a sus hijos. Él no le ponía freno a sus hijos, no había tomado la autoridad como padre de familia. Él dejaba que ellos bebieran, él dejaba que ellos se embriagaran, y después decía: ya después yo oro por ellos. En una de esas borracheras, dice la escritura que Satanás se levantó contra Job, y aparte de robarle todos sus ganados y todo lo que tenía, destruyó la casa donde estaban sus hijos, hasta atrás estaban. La pregunta es: ¿quién se los llevó? ¿Se fueron con el Señor o se fueron para otro rumbo? Esto nos debe llevar a pensar que es importante orar por nuestros hijos. Pero además de orar por nuestros hijos, tenemos que aprender a ponerles límites a nuestros hijos. Se supone que lo que estamos haciendo, que todo lo que Dios nos permita hacer algún día, se los vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Qué clase de herederos estamos formando? ¿A qué clase de príncipes les vamos a heredar lo que Dios nos permita lograr? Si tú estás trabajando por construir una gran empresa, pero estás descuidando a tus hijos, tarde o temprano ellos lo van a perder en un 2x3. Tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos. Tenemos que invertir tiempo en la formación de ellos, para que el día de mañana, porque la escritura enseña que las casas y las riquezas son herencia de los padres. Como padres de familia tenemos que heredarle a nuestros hijos casas y bienes. Pero ¿qué clases de hijos van a ser ellos? Job no hacía más que orar por ellos, y es bueno orar por ellos, pero tenemos que aprender a poner estorbo. La Biblia nos habla de un sacerdote llamado Elí. Este sacerdote servía a Dios, se encargaba de los asuntos del templo. Sin embargo, la palabra nos enseña que sus hijos andaban pero de la patada. Se acostaban con las mujeres del templo, tomaban lo de las ofrendas y vivían impíamente, dice la escritura. Y Elí lo sabía, pero Elí no hacía nada por evitar que ellos lo hicieran. Y una de las reprensiones que Dios le mandó decir a este sacerdote era que él no le había puesto estorbo a sus hijos. Ahí vemos que es importante que nosotros le pongamos estorbo a nuestros hijos cuando andan por malos caminos. No tenemos que reclamarle al gobierno, no tenemos que reclamarle al municipio ni a ningún otro lugar el que nuestros hijos hayan pasado una desgracia si andaban en un antro. Qué fácil es hacer marchas y plantones y mítines porque a nuestro hijo le pasó algo, pero andaba en un antro y le queremos reclamar al gobierno. Que más bien no, como padre yo soy responsable de mis hijos. ¿Por qué andaban en un antro mis hijos? ¿Estás aquí conmigo? Es decir, no podemos endosarle nuestra responsabilidad al gobierno o a la escuela. Dios nos pide a nosotros que seamos responsables con nuestros hijos. Si sabes que el fin de semana te van a pedir dinero para irse a hacer tarea con sus amigos, tú sabes que no van a hacer tarea. Esas eran las piñas que tú le echabas a tu papá cuando estabas en la prepa. Tú tienes que aprender a poner estorbo. Si sabes que le vas a dar dinero, pero se le va a aventar en unos cartones, pues mejor no le des nada de dinero. Aparte de orar por ellos, tenemos que aprender a poner estorbo. Job no le puso estorbo a sus hijos, los dejaba embriagarse y ya después simplemente oraba por ellos. Tenemos que orar por ellos, pero por sobre todas las cosas tenemos que instruirlos, formarlos, corregirlos cuando sea necesario y estar presente con ellos en todo momento para cuando requieran un consejo. ¿Está de acuerdo conmigo? Esta es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad ni de la iglesia, no es responsabilidad de nadie más. Como padres somos responsables de nuestros hijos. Cuando nosotros no le ponemos estorbo a nuestros hijos, entonces tarde o temprano vamos a perder el sueño, vamos a perder la paz, vamos a perder dinero para pagar lo que con sus tropelías causaron daño.
Y por sobre todas las cosas, si no aprendemos a poner estorbo, tarde o temprano nuestros hijos pueden terminar mal. Ahora, otro principio que vemos aquí en el libro de Job es que lo que tú hagas en lo espiritual es notable. El diablo y Dios se dan cuenta de tu vida espiritual. Encontramos en el capítulo 1 de Job, en el versículo 6 en adelante, que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miremos este diálogo, por favor. El diálogo lo empezó el Señor y le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y las mismas características que aparecen en el versículo 1, dijo: es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Las mismas características las dijo el Señor. No las estaba presumiendo Job, las estaba diciendo el Señor. Pero también Satanás dijo algo. Dijo: pues ¿acaso te va a temer de balde si has cercado un vallado alrededor de él? Fíjate bien, esto nos muestra que Satanás había tratado de atacar a Job. Satanás está en contra de la prosperidad. Satanás está en contra de la riqueza. Satanás está en contra de la felicidad. Y cuando alguien está siendo feliz, cuando alguien está siendo próspero, Satanás trata de robarlo. Satanás trató de robarle a Job, pero la Biblia nos dice que vio un vallado. ¿Cómo supo Satanás que Job tenía un vallado? Porque un día trató de robarle la prosperidad y trató de meterse, pero no pudo. ¿Qué había? Un vallado de ángeles alrededor de Job. No pudo entrar por ningún lado. Además, dijo Satanás: has prosperado el trabajo de sus manos. En otras palabras, quizás Satanás anduvo buscando un argumento contra Job para atacarlo. Quizás dijo: ha de hacer algo chueco. Y si está haciendo algo chueco, por ahí me lo agarro. Y lo anduvo rodeando para ver si por ahí daba un soborno, por ahí daba una ofrendita de amor, alguna dependencia de gobierno. Estaba viendo si por ahí mordía a alguien, y se encontró con que Job era un hombre trabajador. Un hombre que era temeroso de Dios en sus acciones y que no hacía nada ilícito. Satanás vio que Job era prosperado en el trabajo de sus manos. En otras palabras, no encontró argumento en contra de él. Y además de eso, le dijo: ¿has multiplicado sus bienes en toda la tierra? Estas tres cosas vio Satanás en Job. Le dijo: tiene un vallado, no puedo traspasarlo. Has prosperado el trabajo de sus manos y además has multiplicado sus bienes en la tierra. Me lo imagino a Satanás un día viendo que estaban construyendo un residención bien bonito, y una casa con alberca, con palmeras bien bonitas y con acabados, y dijo: voy a destruir a la familia de esta casa. Y cuando quiso meterse a la casa, se encontró con un vallado y preguntó: ¿de quién es esta casa? Es de Job, le dijeron sus achichincles. Híjole, pues contra él no podemos, ni modo. Y más adelante se movió y fue a otra ciudad y encontró que había una empresa próspera. Había una hacienda que tenía camellos, tenía ovejas, tenía corderos y una serie de cosas. Y dijo: voy a acabar con esta hacienda porque estoy en contra de toda la prosperidad. Y quiso meterse a esa hacienda y se topó con una pared, un vallado de ángeles. Y preguntó: ¿de quién era esa hacienda? Y le dijeron: es de Job. Híjole, le están multiplicando los bienes por todos lados. Pues se fue al otro lado del mundo, anduvo por Europa y encontró allá un edificio grandísimo, bastantes habitaciones, unas suites presidenciales y una serie de departamentos de lujo. Y dijo: voy a atentar contra el dueño de este lugar. Y quiso atentar contra esa persona y no pudo pasar. ¿Sabes por qué? Porque había un vallado de ángeles. Y preguntó quién era el dueño y le dijeron: es Job.
¿Te das cuenta? Satanás pudo darse cuenta que no podía hacer nada en contra de Job. Satanás se dio cuenta que Job era prosperado en todo lo que hacía y que sus bienes eran multiplicados en gran manera. ¿Sigues aquí conmigo? Entonces, en lo espiritual se ve quiénes somos nosotros. Nosotros podemos presumir mucha Biblia, traer un biblión así bajo el brazo, traer un título teológico acá en la espalda para echar fuera demonios. Pero al diablo no lo espantamos con títulos teológicos, ni de instituto bíblico, ni nada por el estilo. Al diablo lo echamos fuera en el nombre de Jesús, pero es necesario ser personas temerosas de Dios, apartados del mal y que seamos rectos en todos nuestros caminos. ¿Está de acuerdo conmigo? A estas características el diablo no puede entrar. Hay cobertura de Dios en esa persona. Sin embargo, en ese diálogo, Satanás le dijo a Dios: pues Job no te teme en balde porque tú lo tienes cubierto. Hay vallado alrededor de él. Pero quita tu mano de sus bienes y darás cuenta cómo empieza a blasfemar en contra tuya. Y Dios le dio autorización para que Job tocara sus bienes. Pero le dijo: a él no me lo vas a tocar. Aquí viene una pregunta. ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Tú tienes emoción o convicción? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes estar bien emocionado, venir y cantar y danzar y mover el bote como todo lo que da, pero si acá no hay convicción, el día que pierdes algo, andas renegando en contra de Dios. El día que pierdes el trabajo, estás renegando en contra del Señor. El día que chocan tu carro, estás renegando en contra del Señor. Dios presumiéndote delante de Satanás, dirá: mi hijo me ama con todo su corazón. No, hombre, te ama nada más porque le diste un coche, un bocho ahí de medio reparado. Por eso te ama, pero que se le ponche la llanta y vas a ver cómo empieza ahí a respringar. Y se te poncha una llanta y andas ahí reclamándole al Señor, diciéndole: ya no voy a ir a la reunión, y etcétera, etcétera. ¿Emoción o convicción? Cuando estás emocionado, simplemente en medio de la prueba reniegas contra Dios. Dios dijo: Job no está emocionado, Job me ama, Job me teme, y si quieres te autorizo que le quites sus bienes y vas a ver que aún él va a retener su integridad. Y entonces vino Satanás y se levantó en contra de Job y le quitó sus bienes. ¿Sigues aquí conmigo? ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestra vida? ¿Qué pasa cuando el enemigo toca lo que tú tienes? Toca tu economía, toca tus bienes, toca tu casa. ¿Cuál es tu reacción contra el Señor? ¿Te quejas? ¿Lo amenazas? Vas a ver, ya no voy a ir a la reunión el domingo para que se le quiten. Me acuerdo de un amigo que en el día que le tocaba ir a tramitar su cartilla militar, lo regresaron, iba a tramitar su precartilla y lo regresaron por el pelo. Y venía conmigo bien enojado, y me dijo: para que se les quite ya no voy a ir. Pues si el que la necesita eres tú, menso, le dije. Pero él decía: para que se les quite ya no voy a ir. Pero tú eres el que la necesita. Y a veces nosotros, cuando se nos poncha la llanta del bocho, amenazamos a Dios de que ya no vamos a venir a la iglesia. Cuando los que necesitamos somos nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestra vida? ¿Sobre las emociones o sobre convicciones? En base a lo que tienes en bienes, ¿está fundamentada tu fe? Si tienes un buen coche, entonces dices: estoy bien con Dios. Si no tengo un buen coche, ¿quiere decir que Dios no está conmigo? Si tengo una bonita casa, entonces Dios está conmigo, pero si no tengo una bonita casa, Dios no está conmigo. ¿En dónde está tu convicción? ¿En dónde está tu fe? Si nuestra fe está solamente en cosas materiales, el día que ya no estén estas cosas materiales, nuestra fe va a andar por los suelos. Nuestra fe no puede estar en bienes materiales. Nuestra fe debe estar en algo inconmovible, en nuestro Señor.
¿Está de acuerdo conmigo? Mira lo que dice Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Jesucristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Mira, habla del fundamento. Y que si sobre ese fundamento alguno edifica oro, piedras preciosas, madera, esto podemos compararlos con las promesas de Dios para nuestra vida. Dios tiene promesas de prosperidad, de restauración, para el matrimonio, para la familia, el que tengamos hijos, una serie de promesas. Pero la Escritura dice que si uno no pone esas bendiciones sobre buen fundamento, el día que pasemos por una prueba, se puede perder todo. Job perdió todo, pero no perdió su fe en Dios. Y es muy importante que entendamos que aunque pasemos por el fuego, este no nos va a quemar. Aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar, porque tenemos nuestra fe y confianza en un Dios todopoderoso. ¿Alguien dice amén? No importa si el dólar sube de precio, si la bolsa de valores se va picada, la bolsa de valores del cielo nunca va a estar de picada, siempre va a estar en aumento, y todos aquellos que confiamos en el Señor, de la misma forma podremos vivir en bendición. ¿Alguien dice amén? Pero ahora veamos el ataque. ¿Cómo vino el ataque? En el versículo 14 se nos enseña lo siguiente: vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, órale, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Una noticia tras otra. Pero quiero que prestemos atención en algo. Antes de atacar a los hijos, les quitó el vallado protector. Antes de llevarse a los hijos, les quitó el vallado protector. Porque si nos damos cuenta, primero se llevó en el versículo 14, se llevó a los bueyes, se llevó a las asnas, se llevó a todos los animales. ¿Qué era lo que hacía Job? ¿Qué era lo que ofrecía Job a Dios para proteger a sus hijos? Ofrecía esos animalitos. Es decir, Job hacía un sacrificio, agarraba un cordero y lo daba en holocausto para el Señor. Por si mis hijos pecaron, por si mis hijos blasfemaron contra Dios, entonces lo que el diablo dijo: voy a quitarle primero las ovejas, voy a quitarle el ganado y hasta los camellos y las burras, por si se le ocurre matar a alguno de ellos en holocausto, le voy a quitar todo. Una vez que le quita todo lo que Job podía dar de ofrenda a Dios, entonces vino sobre los hijos y se llevó a los hijos. Date cuenta cómo cuando ofrecemos a Dios, estamos dando un vallado a nuestro alrededor. En el libro de Éxodo nos damos cuenta que cuando Israel fue con Faraón para decirle, dijo el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En una de esas, Faraón le dijo: está bien, vayan ustedes, pero no se lleven sus animalitos me los dejan aquí. En otras palabras, no quiero que le ofrezcan nada a Dios. Vayan ustedes y hagan el relajo que quieran, pero no le ofrezcan nada a Dios. Cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios,
estamos dando una manifestación de nuestra fe. No solamente es algo monetario lo que damos. A Dios le damos alabanza. A Dios le damos adoración. Y lo que el diablo hace en ocasiones es distraernos. Es llenarnos de preocupaciones y problemas para que nosotros dejemos de adorar a Dios. Y cuando tú dejas de adorar a Dios, cuando tú dejas de ofrecerle a Dios alabanza, entonces se empiezan a abrir las puertas. El vallado empieza a caer. ¿Sigues aquí conmigo? Entonces, por eso insistimos en alabar a Dios, en adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza dice la Escritura que Dios habita. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Alguien dice amén? Pero a veces nos llenamos de tantas preocupaciones, tantos problemas en que estamos y nuestra mente anda en otro lado y no podemos ofrecerle a Dios. En ese momento se está quitando el vallado protector. Fue lo que el enemigo hizo. Primero quitarle a Job lo que él podía ofrecer al Señor para entonces sí poder atacar a sus hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Podemos ver, por ejemplo, en el antiguo tiempo, que en la última de las señales que Dios mandó sobre Egipto, iba a andar un espíritu de muerte rondando en la nación. Sin embargo, en las casas donde hubieran sacrificado un corderito y la sangre la hubieran puesto en el dintel de la puerta, sobre esas casas el espíritu de muerte simplemente iba a pasar. Una nación o el mundo entero puede estar siendo sacudido por un espíritu de muerte. Sin embargo, nuestras casas y nuestras familias pueden estar protegidas cuando la sangre de Cristo está en nuestra vida y en la de nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo? No importa si haya una guerra a nuestro alrededor. El salmista decía que aunque haya ejército acampando alrededor de él, aunque a su lado cayeran 1000 y a sus siniestras 10,000, él estaría confiando en su Señor porque habitaba bajo la sombra del Todopoderoso. Ese abrigo del Altísimo que nos muestra el Salmo 91 es la cobertura que Dios nos da. Y usted no debe estar moviéndose en base a emociones. Usted y yo tenemos que estarnos moviendo en base a convicciones. Que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre y cuando tengamos la sangre de Cristo en nuestra vida, la cobertura de Dios en nosotros, plaga no tocará nuestra morada. Ningún ejército que acampe alrededor nuestro podrá atentar contra nuestra vida ni contra nuestra familia, porque estamos confiando en un Dios que todo lo puede. ¿Alguien dice amén? En aquel entonces lo experimentó el pueblo de Israel. En aquel entonces fue la diferencia. Todo Egipto, aún el hijo del rey, murió esa ocasión. Sin embargo, en los hijos de Israel, la Biblia nos enseña que ni uno murió, porque estaban con la sangre del cordero cubriendo sus vidas, cubriendo sus casas. Pero es muy importante entender algo, hermanos. Si queremos que Dios restituya algo en nuestra vida, tenemos que identificar al ladrón. Tenemos que identificar al ladrón. Si estamos hablando de restitución, nosotros estamos leyendo la Biblia, podemos darnos cuenta que fue el enemigo el que se levantó contra Job. Pero en ese momento, cuando Job perdió todo, la palabra nos enseña lo siguiente. Después de que perdió a sus ganados, a sus camellos y a sus hijos, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y luego expresó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire bien, por favor. Aquí vemos a un hombre bien espiritual, pero con falta de discernimiento. Era un hombre recto, ya dijimos, temeroso de Dios, apartado del mal, que en medio de la prueba adoró a Dios.
lejos de decir una palabra obscena, lejos de molestarse, lejos de tomar una mala actitud, adoró a Dios. Esto nos habla de un hombre muy espiritual. Pero fíjate las siguientes palabras, dijo: Jehová dio y Jehová quitó. La pregunta es, ¿Dios le quitó las cosas? ¿Dios no se las quitó? Pero ahí él estaba diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Era muy espiritual, pero era falto de discernimiento. Ya estaba embroncado con Dios. Está bien, Señor, acepta tu voluntad. Tú me diste, tú me lo quitaste. Sea tu nombre adorado. Tenemos que adorar a Dios en medio de la prueba, pero tenemos que identificar al ladrón. A veces nosotros como cristianos aceptamos un momento difícil como una prueba que Dios nos está poniendo. A veces como hijos de Dios podemos ser personas sinceras que amamos a Dios, leemos la Biblia y en medio de una dificultad, sea el nombre del Señor alabado. Si el Señor me mandó a mi suegra a mi casa, digo, el Señor me mandó una dificultad, me mandó un problema. No, yo a veces vacilo con mi suegra, pero yo la quiero mucho, ¿verdad, suegrita? A veces en medio de una prueba lo aceptamos como la voluntad de Dios. Y a veces no es eso. A veces simplemente el enemigo se ha levantado en contra nuestra para destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, y lo tomamos como la voluntad de Dios. Y no hemos tenido el discernimiento para darnos cuenta que hay un enemigo robándonos, que hay un ladrón interfiriendo y queriendo destruir nuestra vida. Como 38 capítulos del libro de Job nos muestran un debate que tuvo Job con sus amigos. Sus amigos lo acusaban: es que tú hiciste algo a escondidas, es que ya por ahí debes tener algo oculto, seguramente tienes otra muchachita por ahí, otra noviecita, o tienes algo chueco. Y lo empezaron a acusar de cosas, y Job defendía su integridad. Job decía: no, que venga, yo quisiera estar delante de Dios para defender mi causa. ¿Por qué me ha mandado este agravio? ¿Por qué me ha quitado todo? Y él quería defender su integridad delante del Señor. Ahí estaba en un pleito con el Señor. Y a veces nosotros podemos estar peleados con Dios. Es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha, es que si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esta prueba? Y es que ¿por qué no me resuelve esta dificultad que tengo? Tanto que le he pedido. Y a veces Dios nos está hablando para mostrarnos la salida o el verdadero problema, pero nosotros seguimos aferrados a que esa es una voluntad del Señor para nuestra vida. Como hasta el capítulo 40 y el capítulo 41 de Job, el Señor se le aparece a Job y calla a sus amigos. Y en el capítulo 41, el Señor habla de Leviatán, como diciéndole el Señor: tu bronca no es conmigo, Job. En el capítulo 41 empieza a hablar de Leviatán. Isaías 27 nos habla de que Leviatán es la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, es el enemigo. Y en esa frase, en ese capítulo, cuando Dios habla de Leviatán, le está abriendo los ojos a Job para decirle: Job, te han estado robando. Tu problema no ha sido conmigo. Tu problema es que Leviatán se ha levantado en contra tuya y te ha estado robando, y tú lo has estado tomando como una prueba que yo te estoy poniendo, cuando en realidad es el enemigo que te está acabando. Y cuando nosotros no tenemos discernimiento, hermanos, entonces podemos estar en una situación difícil, creyendo que es la voluntad de Dios, cuando tenemos que empezar a actuar, cuando tenemos que empezar a movernos, cuando tenemos que activar nuestra fe. Moisés, saliendo junto con el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, salieron donde había una dificultad. Venía Faraón con sus ejércitos atrás, y enfrente estaba el Mar Rojo, y empezó a: Señor, ayúdanos que perecemos. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y vas a ver cómo el mar se abre. Y en ese momento Moisés extendió su vara y el mar se abrió. Pero no era momento de clamar a Dios, era momento de actuar en fe, era momento de moverse. El Señor afirma en la Escritura que nos ha dado autoridad sobre toda serpiente y escorpión, sobre toda fuerza del enemigo, y dice la palabra que nada nos hará daño porque estamos con el Todopoderoso a nuestro favor. ¿Alguien dice amén? Pero cuando no nos damos cuenta que nos están robando,
Entonces el enemigo se está metiendo por una ventana a nuestra casa y nos está robando. Y nosotros con las manos en alto, adorando a Dios y diciendo, Señor, bueno, es tu culpa, es tu voluntad, la acepto. Y el diablo metiéndose en nuestra casa. Y es que si mis hijos andan en rebeldía, es que es la voluntad de Dios. Y ya se puso un tatuajote acá en el brazo, es que es la voluntad de Dios. Y es que mi hijo ya llegó emborrachado, y es que la voluntad... No, ¿cuál voluntad de Dios? Se está metiendo alguien a robarte en tu casa. Se está metiendo alguien a robarte en tu familia. Y tienes que pedirle a Dios discernimiento para reprender toda obra del enemigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuándo vino la restitución? Antes de ver la restitución, Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22. Versículo 4. Hablando del ladrón. Éxodo 22, 4 dice, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, ¿qué va a hacer? Pagará el doble. Habla de que el ladrón tiene la obligación de pagar el doble cuando es hallado. Cuando encuentras a ese ladrón que te ha estado robando, tiene la obligación de pagarte el doble. Hay hijos de Dios a los que el diablo les ha estado robando en las finanzas. Hay hijos de Dios a los que el diablo les ha estado estorbando en su matrimonio. Hay hijos de Dios a los que el diablo les ha estado robando en su empresa. Les ha estado robando en su relación con los hijos, en diferentes áreas, en la salud. Cuando tú le pides a Dios discernimiento y te das cuenta que hay un ataque que el enemigo tiene contra ti y lo identificas, cuando encuentras a ese ladrón, la Biblia dice que te tiene que regresar el doble. En el nombre de Jesús lo tiene que hacer. Vemos en Job cómo vino la restitución. Job capítulo 42. Cuando el Señor habló con Job y con los amigos de él, dice Job 42, yo conozco que todo lo puedes, versículo 1, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 7, fíjate bien. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjate bien, Job había dejado de dar holocausto al Señor porque le quitaron todos sus ganados, todas sus ovejas. Pero cuando vino la restauración, Dios tuvo que mover a sus amigos a que le trajeran 7 becerros y 7 carneros, para que entonces Job los tomara nuevamente y ofreciera un sacrificio al Señor. Cuando ofreció ese sacrificio al Señor, la oración de Job se volvió nuevamente eficaz y devolvió al Señor el doble de lo que Job había perdido. El versículo 11, fíjate bien, el versículo 11 nos enseña que vinieron a él todas sus hermanas y todos sus hermanos y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos
le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. En el capítulo 1 vemos que tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000 ovejas. Ahora tiene 6,000 camellos y en el capítulo 1 dice que tenía 3,000 camellos. Ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas y en el capítulo 1 tenía solamente la mitad. Esto nos habla de que Dios dobló lo que él tenía. Le fue restituido lo que le había sido robado, pero además le agregó un extra. ¿Cómo? Cuando él entendió y tuvo el discernimiento que su bronca no era con Dios, que su bronca era con Leviatán, quien le había estado robando. Pero cuando vino el discernimiento, cuando el Señor le trajo nuevamente animales para que ofreciera holocausto, vino la restauración de parte del Señor. Y viene un tiempo de restitución para todos aquellos que están dispuestos a seguir alabando al Señor en medio de la prueba, para que están dispuestos a ponerse de pie y decirle a Leviatán: hasta aquí llegaste, ya no me vas a estar robando, ya no vas a estar tocando mis hijos, ya no vas a estar tocando mis finanzas, ya no vas a estar tocando mis emociones ni mi matrimonio. Hasta aquí has llegado, porque en el nombre de Jesús te he hecho fuera de mi vida, te he hecho fuera de mi familia y me dispongo a vivir en la bendición del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Y estamos seguros que este tiempo de restitución también es para ti que estás en tu casita escuchándonos. Creo que el enemigo ha venido a robar la paz de nuestra nación, que ha venido a robar la economía, la prosperidad. Sin embargo, viene un tiempo de restitución de parte del Señor. Pero es muy importante ofrecer a Dios alabanza. Es muy importante acercarnos al Señor. No solamente ser simpatizantes, no solamente estar de acuerdo con el mensaje que se comparte. Hay que ser participantes de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Te invitamos a que vengas a nuestra congregación y juntos ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración que honre y glorifique su nombre, para que Leviatán sea sometido en el nombre de Jesús y podamos experimentar victoria en el nombre de nuestro Señor en toda nuestra nación. Creo con todo mi corazón que en medio de la calamidad, que en medio de los problemas, que en medio de la dificultad, en medio de la crisis, la voz del cielo sigue clamando para que todos aquellos que estén dispuestos a buscarle con todo su corazón puedan recibir socorro de lo alto, ayuda del cielo, para que sus vidas puedan cambiar. Ven con tu familia a nuestras reuniones, acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Tampico para alabar al Señor con todo nuestro corazón, recibir una palabra que pueda bendecir nuestra vida y seguir adelante en el nombre de Jesús. Y recuerda que Dios está contigo.